Con sequía al comienzo y lluvias excesivas hacia mitad del ciclo, la campaña 2013-14 es erráticamente climática. En Betania, en la provincia de Santa Fe, la familia Avellaneda detalla cómo lleva adelante una estrategia para defender los rendimientos, aplicando un manejo integrado de enfermedades y los últimos eventos biotecnológicos. En Santa Teresa, Santa Fe, los Avellaneda, referentes y líderes en adopción de nuevas tecnologías, combinan el uso de nuevos elementos biotecnológicos y un manejo inteligente para defender los rendimientos de un año asignado por la presión de insectos y enfermedades. Tenemos un ensayo de Intacta en San Marcelo, en Teodelina. Está metido en secano, pero lotes muy buenos, que supongo que de 50 quintales. Y sí, la realidad es que hasta enero veníamos palo y palo, no había mucha diferencia, y después cuando tuvimos ya esa semana de acción de insecticidas, tuvimos una paliza grande al lado en lo que no es Intacta. Hoy uno entra en ese lote y se encuentra como que sí, que lo que es Intacta no es nada, o sea, está todo impecable. Y lo otro, bueno, el otro tiene como 3 insecticidas. No sé cuál va a ser la diferencia de rinde, pero yo tengo ya una diferencia de costo de por lo menos 2 o 3 pasadas. Cuando uno habla de que una pasada de insecticida, de un coraje, de un Bell, anda más o menos en $9, más la pasada, son unos $15 cada vez que uno está fumigando con el equipo más el producto. Tenés por lo menos $30 del vamos que no los tuviste en el otro lado, ¿no? Y si tuviste 3 ya estarías en 45. O sea, de repente los pools más grandes o los que tienen mayor cantidad de hectáreas y no sean tanto a tiempo a recorrer, en este caso este año tuvieron que amacarse. Si nosotros acá con muchas menos hectáreas, uno se tuvo que amacar en su jardincito, ni hablar el que tiene millones de hectáreas y no da abasto, más el problema logístico, ¿no? O sea que está clarísimo que fue un año que si yo hubiera tenido Intacto hubiera dormido, pero tranquilísimo. ¿Y cuál es el rol que juega la capacitación y el monitoreo en el desafío de seguir adoptando nuevas tecnologías? Prácticamente la mayoría de las hojas de primera tiene el fungicida y ya hoy todas las hojas de segunda está con un fungicida que puede ser un EFIR, el que uno tenía, pero yo creo que cuando uno tiene un año que pinta muy bien y está cuidando el cultivo, me parece que no se discute pasar o no el fungicida, como mucho uno va a salir a mano, pero se cubrió. Y el otro tema que fue bastante impresionante, que por lo menos yo hasta ahora nunca lo había tenido, fue el tema de los insectos, que veníamos bien, se venían siguiendo y el 20 de enero empezaron a explotar y el 20 a la mañana ya estaban todas isoquitas de medio centímetro de nada y justo en esa semana empieza a llover, así que hubo que amacarse muchísimo en el tema de fumigadas. Al principio con terrestre, después terrestre y avión, al principio respetando todos los horarios, después no respetando nada con tal de pasar y terminamos haciendo lo que podría llamarse hoy el doble golpe de insecticidas ahora. Nos comimos como 3 pasadas de insecticidas, de las cuales la primera fue la más dolorosa, porque cuando se estaba por pasar empezaron las lluvias un día, el otro día, y las que tuvieron la semana anterior con no mucha presión de insectos, en la cual uno probablemente hubiera dicho no lo pases, son las que hoy no tuvieron muy poco daño a lo que fue. Se zafó bastante, hay sojas muy buenas, hay lotes de 5% de daño y los peores, no sé, hay lotes de 10% de daño, pero 10%... En R4 tampoco sabemos cuánto va a afectar en el rinde, pero se puso feo y es una alerta porque uno generalmente las isocas, uno se creía que las manejaba de taquito y apareció la medidora, apareció la bolillera, comían cualquier cosa también, o sea, no era que comían la hoja, comían la chaucha, comían el brote, fue pesado el tema. Por suerte ahora ya medio acomodándose todo y chequeando ahora las hojas de segunda, ¿no? ¿Y cuál es la rotación que ponen en práctica pensando en reducir la generación de resistencia? En principio la mayoría de las veces es maíz, soja, trigo, soja, tal vez algún lote de maíz, trigo, soja si es de menos cobertura y todos los riegos son maíz de un lado y soja o trigo, soja del otro y ya al otro año se cruza de nuevo, pues son maíces de semillero, ¿no? Y frente a esta situación climática, ¿cómo están diseñando la estrategia defensiva en las hojas de primera y las de segunda? El hecho que aparezca la Intacta no quiere decir, bueno, ahora no hago más nada, o sea, siempre te aparece algo raro, o sea, es como que vos decís, bueno, me apareció la Intacta, sí, pero tenés chinche, vas a tener arañuela, que si viene un año seco te vas a... O sea, la capacitación la tenés que seguir haciendo y tu gente tiene que seguir capacitándose día a día, o sea... Si de repente va a tener que recorrer menos o va a recorrer lo mismo, tal vez mucho más tranquilo, no va a tener esa presión de salir corriendo de un lado para el otro, pero no lo dudo que es como, no sé, siembra directa, ya no se hace, no. La gente siguió capacitándose y cada vez avanzando más en directa, hoy estamos hablando de
fertilizante variable, semilla variable, pero la gente no se quedó de nuevo, ahora directa, se van todos, me quedo yo solo y que no. La capacitación va a tener que seguir haciéndose y bueno, hay gente que se maneja mucho con la estructura que tiene y hay mucha gente que contrata servicios para sus monitoreos, o sea, yo creo que los que contrataron servicios para monitoreos probablemente si hacen intacto o no, van a seguir contratándoselo, pero de distintas maneras, pero los van a tener. Los nuevos eventos biotecnológicos no solo colaboran en la diagramación de una estrategia defensiva contra insectos, sino también prometen incorporar otras tecnologías que permitan hacer un manejo integrado de malezas. Si vamos a hablar de intacta, yo creo que bueno, hoy hay varios metidos dentro del trencito de Monsanto, como yo diría, ¿no? Lo tenemos a Nidera, está Don Mario, en este tema que me parece que está piola, que no es nada más que yo creo que de insectos, sino también estamos hablando de herbicidas el día de mañana, ¿no? O sea, estamos hablando que estamos con malezas resistentes, ramanera que estamos teniendo, que este año entramos con desecantes más herbicidas y después entramos con el doble golpe, pero también ya tenemos herbicidas como podría ser una especie del percutor que uno lo puede pasar temprano y después a su vez tiene la chance de ir a o un maíz o una soja. Tenemos otros que ya no tenés la chance de ir a una soja. Yo creo que el día de mañana a mí me gusta esa idea de poder pasar a un herbicida, pero después poder decidir ese lote, de acuerdo a las condiciones, fue a maíz o fue a maíz tardío, o al final terminar haciendo un cruce y mandarlo a soja y no quedarme enganchado. Pero todo este tema de malezas resistentes y todo el tema de sulfamilurea me parece bastante piola también. Yo creo que todo viene y me parece que uno no debería quedarse afuera con todo esto. Avellaneda analiza cómo puede presentarse el último tramo de la campaña 2013-2014 y advierte que será clave cosechar en el momento justo para evitar pérdidas. No sé si va a ser tan buena como el año pasado. Acordemos que el año pasado, por lo menos en esta zona, hubo rindes muy fuera de lo común. Del estilo del año pasado tal vez un poquito menos, tal vez un 5% menos o no sé si un 10%. Y en maíz tal vez hasta sea mejor. Maíces diferidos están muy buenos. Va a ser un año que va a haber que estar muy atento al tiempo de cosecha, porque en el caso del maíz ya se está hablando de caída de espigas y uno está viendo un poco esas cosas y con muy buenas espigas, con todo, no va a dar como para esperar a cosechar seco, digamos. O sea, yo creo que uno va a tener que estar más pensando en cosechemos húmedo y levantémoslo, y además las espigas están muy altas, si hay un flor de cultivo no va a dar para esperarla demasiado, porque cuando se seque de repente en una de esas nos encontramos que después nos viene algún problema climático como pasó hace 3 o 4 años, donde después empezaron a caer todo, pero fue por haber esperado demasiado el cultivo. Y en el caso de las hojas yo veo también que podemos tener problemas con brotes y que también están dañados, que todavía no se cayeron, que después se pueden llegar a caer. Así que si uno hizo insecticidas, si uno hizo fungicidas, si uno hizo todo, el tema es no dormirse. Está claro, primero largar con el maíz, pero apenas esté la